Ernesto es el coordinador de ciberseguridad y derecho digital en la UTLAP Jenkins Graduate School, aquí en la Ciudad de México. Y el tema obviamente es seguridad digital, y lo podemos amarrar, mi querido Ernesto. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Un gusto estar contigo. Saludos a la audiencia. Gracias. Lo podemos, creo que un poco amarrar al tema que estaba yo hablando hace rato con Eduardo Sodi, sobre el famoso padrón de datos biométricos, porque están argumentando que este padrón lo quieren armar para darnos seguridad a los mexicanos. Y yo, al ver la lista de los 17 países en donde se ha aplicado algo similar, pues la mayoría de ellos, la verdad, no han combatido muy bien el secuestro y la delincuencia. Sobre eso estaré yo hablando mañana, sobre los 17 países y sus tasas de criminalidad. Pero, ¿cómo amarraríamos todo esto dentro de lo que es la ciberseguridad, Ernesto? Pues bien, ciberseguridad es un tema complejo que tiene distintas aristas y que es importante abordarlo desde una perspectiva social, ciudadana, desde el ámbito de la política pública, de la regulación o legislación, de las mejores prácticas, de la cultura y la prevención. Y todo eso es una amalgama de construir un escenario propicio para que ciudadanos y organizaciones públicas y privadas mejoremos nuestra seguridad digital y que nuestra convivencia en el uso de tecnología sea saludable, propositiva y que abone al desarrollo humano. A partir de ahí, creo que hay riesgos que debemos considerar desde el momento de legislar, evitar una recolección excesiva de datos, evitar una afectación a derechos fundamentales, a derechos humanos, y que no en aras de brindar seguridad, que es una obligación del Estado como tal, se vulneren derechos y libertades, y que además nos haga constituirnos en una sociedad que, digamos, pueda tener atentados a la democracia, porque es cierto que... Es una sociedad policíaca. Así es. Es una sociedad policíaca cuando todo el tiempo te están checando. Ya de por sí es medio semipolicíaca cuando vas caminando en una calle y no te puedes zafar de una cámara, ¿me entiendes? Estados Unidos es una sociedad semipolicíaca, y Europa, porque ya cuando las cámaras hasta en la vía pública invaden lo que estás haciendo, pues, y todo ha sido en nombre de la seguridad, porque los gobiernos han sido incapaces de combatir al hambre. Totalmente. La Ciudad de México, por ejemplo, es una de las ciudades con mayor número de cámaras de videovigilancia, y la sociedad ha sido puesta en un dilema de ceder respecto de sus derechos y libertades en aras de la seguridad y del combate al cibercrimen. No obstante, me parece que las autoridades deben demostrar con eficiencia y con datos reales el impacto de la incorporación de tecnologías a sus objetivos de seguridad y de protección ciudadana, primero para que haya legitimidad y que con resultados pueda ser evidente y más fácil que la sociedad entre a una discusión de cómo vamos a regular la cesión de derechos, sin que ello implique trivializar el compartir datos, y mucho menos si se trata de datos biométricos. ¿Por qué los biométricos? O sea, yo entiendo que doy mi nombre, mi dirección, mi teléfono, y lo entiendo. Cualquier institución pública y privada con quien yo haga ciertos tratos me pide mis datos, lo que llamamos mis datos generales. Pero ya cuando me están pidiendo mi huella, o que ponga yo mi ojo junto al aparato para que quede registrada el iris y quede en un banco de datos que no sé quién lo va a controlar o quién va a filtrar la información, sí me preocupa, y me preocupa mucho. Y creo que haces bien en preocuparte, y deberíamos preocuparnos todos, porque una de la naturaleza de los datos biométricos es que estos, pues, digamos que mantienen esa misma calidad, o no son, digamos, la inmutabilidad de los datos biométricos. Cierto. Y una vez que entregamos nuestra huella digital o los patrones del reconocimiento facial o de los rasgos de nuestra iris, pues está ya completamente bajo el control de quien recibe los datos. Perdemos el control, y estos no se pueden sustituir o modificar como lo hacemos con una contraseña. Entonces, eso amerita un alto grado de preocupación, de atención, y por ende es que ha habido mucha crítica por parte de organizaciones de sociedad civil y de expertas y expertos en materia de derechos humanos y en materia de privacidad y protección de datos. Además, el abogado Eduardo Sodi nos decía ahorita que esta ley
iría en contra de algunas cláusulas del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y contra varios tratados que México ha firmado internacionales de protección de los derechos humanos civiles de las personas. Es correcto, y también pues viola principios de derechos humanos y estándares en materia de derechos humanos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios preceptos constitucionales. Por ejemplo, la no retroactividad de la ley, dado que hoy día ya tenemos acceso a estos dispositivos, que también es un derecho fundamental el acceso a las tecnologías, a Internet, y también la presunción de inocencia, porque, por otro lado, en el Código Penal y en el Código Federal de Procedimientos Penales establece procedimientos para que las autoridades, bajo la investigación de un posible delito, puedan acceder a datos a través de los permisionarios y concesionarios que la Ley Federal de Telecomunicaciones ya establece, o los operadores móviles, para que su investigación sea más efectiva y logren identificar al posible responsable. Entonces ya hay un procedimiento, pero está dirigido a la existencia de una investigación y Claro, con una orden judicial. Entonces hace presumir que toda la población, incluyendo niñas y niños que pueden ya tener un dispositivo móvil, un chip, pues digamos, estemos somos dentro criminales todos en potencia. Y lo que más me extraña es que los países que han adoptado este sistema, ninguno es un país democrático, todos son países autoritarios, con un dictador o un monarca autoritario al frente. O sea, ¿qué es lo que persigue esta ley? ¿Hacernos un país autoritario? Pues me pregunto, ¿no? Tiene esos tintes, y ya la propia postura de los algunos comisionados respecto del tema en la comparecencia o en los foros que se hicieron en el Senado, pues mostraban eso, que no existe contundencia respecto de la eficacia de la medida que ha sido adoptada en otros países, y algunos de ellos lo intentaron y lo suspendieron por darse cuenta de la violación de derechos y de la no efectividad de la medida para conseguir ese fin de el combate a la delincuencia. Ernesto, este y otros temas son los que van a abordar en la primera jornada de ciberseguridad que del 3 al 7 de mayo va a realizar la UDLAP Jenkins. Así es, Eduardo. Entre otros temas vamos a contar en esta primera jornada que se realiza en colaboración con la Guardia Nacional y la propia UDLAP, temas de perspectiva de género en la ciberseguridad, seguridad nacional y ciberseguridad, elementos de combate al ciberdelito, ciberseguridad en telecomunicaciones y sector financiero, y nos parece que es un momento propicio para reflexionar y compartir con la población en general la importancia de valorar más los datos personales y de la defensa de estos derechos y libertades en el contexto de la sociedad digital que estamos viviendo. ¿Hacia quién está dirigida esta primera jornada de ciberseguridad? ¿Quiénes pueden participar? ¿Quiénes deben participar? Pues está abierto a todo público. Tenemos temáticas que son técnicas, otras que son más jurídicas, pero la mayoría busca sobre todo sensibilizar a la población en la necesidad del uso responsable de las tecnologías, de Internet, de las redes sociales, y adoptar mayor cultura de privacidad, de protección de datos y de seguridad digital. Porque si no nos protegemos nosotros, no nos va a proteger nadie. Ya ves las discusiones que están teniendo en el Congreso de Estados Unidos en torno al tema. La gente de Facebook, de Google, de Apple llega como que no pasa nada y hay una fuerte preocupación en torno a este tema. Hay que registrarse, ¿verdad? En www.udlabjenkins.mx/eventos. Ahí. Totalmente, ese es el sitio del registro. No tiene costo la inscripción, y pues esperamos que muchos nos puedan acompañar para incrementar un poco más esta cultura de ciberseguridad en todas y todos. Del 3 al 7 de mayo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. O sea, 10 a 11 a 12, a 3 horas que hay que darle. Yo ya me voy a inscribir porque el tema se me hace fascinante. Primera jornada de ciberseguridad organizada por la UDLAP Jenkins, la UDLAP y la Guardia Nacional. Y el registro es www.udlapjenkins con J la primera y con K la segunda, .mx/eventos. Te felicito por este evento que están organizando y estaremos hablando mucho en el futuro, Ernesto.
Muchas gracias, Eduardo. Un honor tenerte ahí en el evento y saludos a toda la audiencia. Mil gracias, Ernesto Ibarra. Ernesto es el coordinador de ciberseguridad y derecho digital en la UTLAP Jenkins Graduate School. Escuela de graduados. Te mando un abrazo y saludos a todos los cuates ahí en la UTLAP Jenkins. Un abrazo de vuelta. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.